El siguiente es un programa de producción nacional, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes. Bienvenidos amigos al programa We Will Come Back. Esta es una cátedra libre de expresión y análisis en la historia con opinión política y actualidad. Puede comunicarse a través del correo electrónico wewillcomeback@outlook.com y por mensaje de texto a través del 0416-618-9590. Creo en la hipocresía, me llevo bien con los pobres, yo no creo en dictadores que arruinen la vida mía y que no quieran dejar sin nada, cámara, sin nada. Agradecemos toda la información, críticas y sugerencias que nos pueda enviar en cualquier momento de este programa o una vez que lo haya escuchado y analizado en su casa. Engañando a todo el mundo con la hipocresía y la falsedad, mirándote vivo como el águila, vivo mirándote. Saludos amigos, hoy estamos trabajando para ustedes en los controles Bully Morillo, en la producción general del espacio Gael 2000, consultora de opinión y análisis situacional, asistente de producción Andreina Urbáez, dirección técnica Carlos Urpín, frente al micrófono Andreina Urbáez y Pedro Roberto Ruiz, todos bajo la dirección general de Matías Pedrosa. Este es un programa de producción independiente Irina Barrientos, número 19108. Buenos días amigos, directamente desde Radio Sensación en la urbanización Los Caobos de Caracas y saliendo a nivel nacional por el dial 830 de Radio Sensación. Este es su programa We Will Come Back, todos los sábados con ustedes, llevándole dentro de la estructura del programa una cátedra de historia, actualidad. Y hoy, como fue anunciado ya desde hace aproximadamente una semana y en el programa anterior, pude y tuve la oportunidad de enganchar a nuestras invitadas de la asociación Ágora con el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema relacionado a la actividad emocional o psicoemocional tanto del hombre como la familia. Y tenemos dentro del estudio ya nuestra invitada, la doctora Mercedes Eschel, quien está al frente del micrófono, con el micrófono abierto. Para Mercedes, saluda a nuestra audiencia a nivel nacional, Mercedes. Muchísimas gracias por la invitación. Primera vez que vengo a esta radio y espero que me vaya muy bien. Sí, amigos, nuestros teléfonos 781-7764, 781-7911. Y antes de abrir el micrófono, pues comencé a recibir reportes de audiencia, específicamente de mis amigos, amados amigos y colegas, trabajadores, todos en los Valles del Tuy, específicamente el Hospital Simón Bolívar. Por allá nos reporta el encargado de reporte semanal, mi hermano Santos. Ya tenemos por aquí tu mensaje de texto en el que dice que estás en sintonía y que están en sintonía de nuestro programa, y así bueno, iremos anunciándole el resto de nuestros amigos en sintonía del programa. Hoy nuestra sección habitual, que trata sobre los derechos humanos y específicamente el resumen de la semana que tiene relación al movimiento correspondiente a los detenidos por actividad política dentro del país, no se va a poder realizar porque quien está encargado, la organización que tiene la responsabilidad dentro de este programa de darnos ese resumen informativo, pues ha tenido algunos inconvenientes fuera de Caracas y no pudo inclusive enviarnos de manera resumida el resumen de la actividad. Sin embargo, apenas la tengamos en nuestra página de Facebook, www.facebook.com WCB 2015, van a conseguir esta información.
Pendiente, honrada para su informe político de la seccional Caracas y probablemente, porque tampoco me fue confirmada, el informe político de la actividad laboral llevada a cabo por la CTV. Sin embargo, nuestro invitado permanente, José Elías, si llega en cualquier momento, pues el espacio le haremos inmediatamente entrega de esa sección para que nos enteremos de la actividad CTV. Lo que sí sé de última hora en una visita que hice a la Asamblea es que aún no está aprobada la ley que lleva nuestro amigo y compañero Lozada, Emilio Lozada, en relación a los jubilados y pensionados. Dentro del grupo de efemérides de esta semana, bastante reducido, lo vamos a adelantar en la próxima sección y vamos a ir aprovechando el espacio para conversar con Mercedes, quien tiene el amplio conocimiento en relación al comportamiento y la conducta. Y antes de que comencemos cualquier pregunta, voy a hacerla una introducción, le voy a solicitar a Mercedes que nos haga una introducción sobre lo que es las teorías conductistas y de psicoanálisis para que el programa sea más sencillo de interpretar, porque vamos a hablar, o ella nos va a hablar, de algunos temas relacionados con la actividad conductual y nos puede estar hablando en algún momento en contraparte de la actividad psicoanalítica o la teoría específicamente conocida para los que no somos especialistas en la teoría freudiana. Entonces, Mercedes, yo te daré señas cuando digamos vamos a otra sesión, pero este es el momento, con esa experiencia didáctica que tú tienes, que le digas a nuestros oyentes cómo vamos a estar hablando de aquí hacia adelante con relación a estas dos teorías. Con muchísimo gusto. A mí me gustaría comenzar por recordar un poco, y con cierta prepotencia en ese sentido de que todo el mundo conoce esto, pero yo me voy a permitir recordarlo, que podemos dividir el crecimiento de un ser humano desde la preconcepción hasta su muerte, que eso es un periodo en el cual estamos, podríamos decir que aquí, porque no sabemos el previo, no sabemos el después, pero lo que conocemos, lo real ahorita, es preconcepción hasta la muerte. En preconcepción, nosotros podríamos decir que hay una cantidad enorme de cosas que pueden influir en ese ser que se está formando. Sabemos científicamente que hay una enorme cantidad de neurotransmisores, de sustancias, etcétera, que se modifican por la emoción de los padres, llámese madre o padre, no solamente la mamá tiene que ver con el papá, no es que el papá puede hacer lo que le parezca y la mamá es la responsable de todo lo demás, sino que eso es una combinación, es un dúo, no es solamente la parte genética, lo que viene marcado en el gen, es además toda la parte emocional que rodea, que mantiene, que permite o no un sano desarrollo de esa etapa antes del nacimiento. Entonces tenemos, hoy en día incluso se habla de la epigenética y de antes de la concepción, es decir, cómo estoy yo como mujer y tú como hombre y mi DNA preparado para concebir. Es decir, hay una evolución en el ser humano que no conocemos muy bien, pero que estamos comenzando a conocer, que es mucho antes del nacimiento. Pero tomemos en cuenta la parte emocional de los 9 meses. Es bien importante. Ahí tenemos esa cantidad de cosas horrorosas que ocurren y la cantidad de cosas muy buenas que ocurren. Las muy buenas son los niños queridos, los niños aceptados, los niños esperados, los niños que todo el mundo quiere saber quién es, para dónde va, cómo está, y que esté bien. Esa es la premisa de una mamá, es que nazca bien. Y la segunda parte es aquellos horrores que son: me equivoqué, no fue el día correcto, ¿qué hago ahora? Y eso es un verdadero desastre para ese bebé. Si eso va seguido de una aceptación y ese periodo es corto, bueno, el problema es menor. Pero si esto es largo plazo y hay una no aceptación de ese embarazo con un nacimiento no aceptado, eso tiene que ver con ese niño, tiene que ver con una serie de rasgos. Y tiene que ver con esa mamá y ese papá, que también van a tener problemas a lo largo del tiempo. O sea, quitando esa parte, vamos a tener entonces un bebé que desde los 0 hasta los 3 años lo llamamos primera infancia. Ese bebé es un bebé dependiente de mamá y papá. ¿Qué puede pasar allí? Puede pasar que sea muy querido, muy arropado, muy cuidado, muy bien
amamantado, acuérdense de la lactancia materna que es indispensable, muy bien introducido a los primeros alimentos, con una buena educación nutricional que es importantísima, preconcepción y concepción. Lo enseñamos a comer bien, lo protegemos, lo queremos, lo arropamos, lo calentamos, lo mantenemos seguro y le decimos, mira, si te montas ahí te puedes caer, yo te espero. No le decimos que no, le decimos yo te espero. Y cuando él haga su experiencia, pues aprenderá que se podía haber caído o no. Pero tenemos la contrapartida, que es el bebé abandonado, el bebé malquerido, por decirlo así, el bebé que molesta a un padre demasiado joven o a una madre que tiene intereses de otra índole, que no es ser madre, y que también tiene derecho a tenerlos, y que algún día vamos a poder hablar de eso. Ese bebé que está terriblemente utilizado negligentemente, porque fue utilizado negligentemente, es un producto bien complicado al final. Y eso tiene marca, eso no se borra, eso tiene marca. Tenemos suerte de que la mitad de esos bebés salen bien, la otra mitad son sociópatas, y eso es así. Ahora, gracias a Dios, por algunas cosas de la naturaleza, por la especie misma, muchos salen bien a pesar de la negligencia. A pesar de todo, usted ve niños muy maltratados, muy echados a la calle muy temprano, y sin embargo salen adelante. Esa es la primera infancia. La segunda infancia la tenemos desde los 3 hasta los 6 años. Estamos hablando de maternal y kinder, ¿verdad? Entonces tenemos maternal, esa es otra cosa. 0 a 3 años están los maternales. ¿En qué maternal pone usted a su niñito? Ojo, hay niños que llegan al maternal y arrancan a llorar y pasan 1 hora hasta que quedan agotados y se quedan dormidos, con un pañal que además puede estar mojado. Entonces es una cosa, esa es negligencia. Y ahí es negligencia del padre. El padre tiene que saber cómo es ese maternal. No es solamente el maternal puede ser bueno o malo, pero si el maternal es malo, la obligación y la responsabilidad es del padre de saber cómo es ese maternal y cómo funciona. O sea, después pasamos de 3 a 6 años, tenemos toda la etapa de la escolaridad, con una cantidad de elementos que hacen que el niño esté identificado o no con sus pares. Y ahí también hay cosas que después vamos a hablar un poquito. Hablamos después de la preadolescencia, que fíjense, la edad es interesante, es de 6 a 10 años. Y hoy en día tenemos niñitos sumamente precoces a esa edad. Y eso es interesante de pensarlo. Algo está pasando y a eso nos vamos a referir. Hablamos después de adolescencia con 3 periodos: temprana, intermedia y tardía. Y de adulto, donde se van a reír de mí, pero es que es así, se llama adulto temprano, adulto intermedio, adulto mayor temprano y adulto mayor tardía. Yo estoy en adulto mayor tardío. Okay, yo estoy casi arrancando a tardío, no he llegado a tardía, pero estoy en adulto mayor, temprano todavía. Pero claro, fíjense todo eso, y eso al final, pues, al desenlace que todos conocemos. Todas estas etapas son importantes. ¿Por qué? Porque la sexualidad, el despertar, el crecimiento nuestro ocurre toda la vida. Pensamos a veces que el adulto mayor, y no estoy hablando por mí, me hace mucha gracia porque yo dije que era adulto mayor, pero es verdad, no es solamente yo, ustedes lo ven en otras culturas, los adultos mayores que se casan, que vuelven a establecer pareja, que vuelven a hacer un proyecto de vida. Eso quiere decir que los adultos, que los humanos, desde 0 hasta la muerte, pueden hacer proyectos nuevos. Y que esos proyectos nuevos pueden ser satisfactorios o no satisfactorios. Y dentro de esos proyectos existe la sexualidad, incluido en los adultos mayores, que hay una cantidad enorme de información interesantísima que no es de esta competencia por la hora del programa y porque no estamos pensados en esto, pues. Pero fíjense toda este gran y enorme espacio que tenemos para desarrollarnos sexualmente. De los primeros trabajos está el de Freud, la teoría freudiana, que es como la base que nos habla de qué es lo que pasa con las personas. Entonces, Freud clasificó de acuerdo a su experiencia. Acuérdense que en esa época no había investigación como ahora. Hoy en día, la investigación obliga a tener un número de personas estudiadas que es muy alto. Yo no puedo ver 10 personas y decir, en mi experiencia tal cosa. Ajá, esa es la experiencia de tu consultorio, te felicito, me encanta, me parece buenísimo. Pero no tiene validez, tiene que haber un porcentaje de población estudiada. En la época de Freud eso no era así, no había nada, no había psicoanálisis, no había teoría, no había nada. Entonces, Freud establece, de acuerdo a su consulta y a lo que él estudia, una serie de fases, entre las cuales, y las voy a mencionar nombre a nombre. La fase oral, que es un niño de 0 a 1 año, donde su única relación con el otro y con el mundo, y la única relación con el goce, con el disfrute, con la vida, porque la vida es disfrute, es la boca. Come,
amamanta, se sonríe, ve al otro y hace gugú. Eso es 0 a 1 año, eso es una fase oral. Pero de allí pasamos a una fase anal, que ocurre entre los 2 y los 3 años. El niño está centrado, según la teoría freudiana, en lo que sale de su cuerpo, la fase de excreción, por llamarlo así. Entonces está en una fase anal. Ahí hay una serie de teorías paralelas, por decirlo así, donde se subdivide la fase anal, pero yo creo que eso no es motivo de esto, es simplemente para que entiendan un poquito. Y después aparece la fase fálica, que es la fase donde los genitales son importantes. Esto sí me va a parar un poquito, porque muchas mamás y muchas personas, es que se toca el pipí, es que hace tal cosa. Pues sí, eso es normal. Eso es normal, y eso ocurre entre los 4 y los 6 años. Y eso ocurre en el colegio, y las profesoras tienen que saber qué ocurre. Y lo que tienen que decirle es, socialmente no lo puedes hacer aquí. O sea, eso no lo debes hacer en la calle, eso no está bien en la calle porque es feo. O sea, como decir malas palabras, tú no debes decir groserías en la calle, chico, no digas groserías en la calle, es muy feo. Tú tienes que hacer cosas, y las cosas se hacen en su momento y en su espacio y en su lugar. Entonces, la fase fálica es normal, el niño se toca, el niño se intenta masturbar, el niño hace una cantidad de cosas con sus genitales y está fijado su placer o su displacer, su no placer en los genitales. ¿Qué pasa? Que fíjense que ahí es más complicado, porque es un niño que ya entiende y habla, oye, y los adultos hablan disparate. Entonces ahí hay una buena parte de la información que hay que tener cuidado con la información que se da y darla apropiadamente. No es que no se dé, es que se dé apropiadamente. Y que no se diga lo que no se debe decir delante de los niños. Que no se comente patologías delante de los niños, pues no es adecuado. Porque en esa fase hay muchísima fantasía, hay mucha búsqueda. Y entonces, ¿qué es lo que hace el niño cuando sabe que no debe tocarse y que además se está masturbando? Lo primero que hace es que reprime, deja de hacerlo. Pero eso lo angustia. Los niños se angustian. Entonces la segunda parte es, bueno, compenso. Yo busco la manera de darme cuenta que eso es normal. ¿Y cómo lo hago? Bueno, aceptándome yo, aceptando a mis padres y dándome cuenta que yo soy igual a papá o igual a mamá. Si físicamente yo soy como papá, yo me asocio con papá. Si físicamente soy como mamá, yo me asocio con mamá. Pero ¿qué pasa? Hago competencia. Porque mi primer amor, ¿cuál es? Mamá o papá. Si soy varón, es mamá. Si soy hembra, es papá. Ahora, todo niño tiene como primer amor su madre por la lactancia. Pero pasándola para la etapa de lactancia, el amor primario es el padre opuesto. Y eso se sublima, eso no es ni malo ni bueno, eso es parte de la teoría freudiana. Sin embargo, hoy en día, bueno, eso lo decimos al final, hoy en día no está tan clarísimo, ¿no? Entonces hay que recordar que la zona erógena es la genital, que la zona de los genitales es la que es importante, que se puede tocar y que hay competencia, que entonces los padres no deben entrar en competencia. El niño intenta competir con su papá homólogo, es decir, varón con varón. Entonces reta al padre, molesta al padre, se mete entre papá y mamá. Acéptenlo, tranquilícenlo, permítanle que lo haga dentro del límite. No, mi amor, este momento es de papá y mamá. Este es de nosotros somos la pareja, el dúo es este, tú eres nuestro hijo que te queremos mucho los dos, pero no nos divides, porque es el momento en el cual ellos intentan dividir, intentan separar, intentan ver cosas diferentes, ¿ok? Y explorar es muy importante para ellos. Después aparece una etapa que llamamos de latencia, que es de 7 a 10 años, y de 7 a 10 años son sentimientos ya sexuales preadolescentes y adolescentes. Y ellos saben de sexo, oyen, de 7 a 10 años los niñitos saben muchísimo más de lo que uno piensa. Y hoy en día vamos a ver por qué. Entonces hay sentimientos sexuales latentes y se consolida, yo soy varón o yo soy hembra, entre 7 y 10 años. Antes yo me parezco sexualmente, mi sexo orgánico es como mi papá o como mi mamá. Por lo tanto yo soy varón o hembra en sexo, pero después, entre 7 y 10 años, tú consolidas eso y haces actitudes de papá y mamá, o sea, hombre o mujer, y consolidas tu identidad. Eso es muy importante, la identificación con el padre y la consolidación de la identidad. Y por último, tenemos ya lo que se llama la etapa genital, que es de los 11 años en adelante, que se supone que entramos en reproducción, etcétera, pareja, de lo cual podemos hablar, etcétera, etcétera, que ya hay un interés sexual muy definido por el sexo que nos gusta, es un gusto, y que bueno, en las sociedades comunes y corrientes se dice que es de hombre a mujer, pero que hoy en día sabemos, porque hemos abierto el compás, que puede ser homosexual, que la podemos llamar
homosexual hombre, homosexual femenino, que es lesbiana, sin ningún problema. Que antes se creía que eso era una parafilia, es decir, una patología. Hoy en día se sabe que eso es normal, que eso es parte de, y que existen especies que son así. Entonces eso está abierto, el compás, gracias a Dios, la igualdad de género y la igualdad ha sido muy importante. Ha sido muy importante y es una lucha que es importante también plantearse. Entonces, hasta aquí yo creo que estamos en la teoría freudiana, pero ¿qué pasa? Que Freud se basó en unos poquitos pacientes que tenía. Entonces vinieron 450 personas distintas y le dijeron, no señor, eso no es así. Hoy en día sabemos que esta teoría es muy útil para entender algunas cosas, que nos explica eso, déjelo tocarse, deje hacer esto, de hacer lo otro, pero que no es exactamente como lo dijo Freud, que en realidad los niños no compiten tanto con el padre y que no son tan Edipo y tan Electra como decía Freud, porque Freud incluso habló de Edipo y Electra como, bueno, las estatuas del siglo, eso era la verdad. Hoy en día sabemos que no es exactamente así. Entonces, como vemos, el desarrollo psicosexual tiene una serie de etapas que pueden ser divididas así y que puede que no sean basadas la teoría en esa, pero la división está y existe, está bien. Entonces, tenemos una vida, interrúmpeme cuando quieras porque yo soy capaz de hablar ininterrumpidamente. Un minuto, Mercedes, okay. Porque hay un servicio, debo hacer un servicio público, de una llamada de nuestro director general, Matías, quien dice a las autoridades competentes que existe una situación irregular en el Farmatodo de San Bernardino, donde los usuarios que están frente a la institución haciendo cola para la compra de algunos de los productos que ahí dependen en este momento, están siendo atropellados o mal manejados por quienes están en la responsabilidad de mantener el orden en la cola. Entonces las autoridades que estén competentes, supongo que debe ser el sector policial de la zona, favor dirigirse al Farmatodo de San Bernardino, que nuestro director general informa existen algunas alteraciones en el orden de la cola para la compra de los productos. Mercedes, disculpe la interrupción. No, por favor, es muy importante. Imagínate tú, no va a ser importante que tú resguardes la seguridad de los ciudadanos, eso es súper importante, muy, muy importante. Bueno, entonces como vemos, el humano tiene un periodo largo. ¿Qué tan largo? Bueno, ha variado con el tiempo. Cuando yo era chiquita, bueno, acuérdense que yo soy tercera adulto mayor. Cuando yo era chiquita, había un amigo mío que decía que era historia antigua. Resulta que una persona de 40 años era como viejo, pero como viejo, ¿ok? Cuando llegaba a los 60, no, chicos, eso era un éxito. Ya había pasado el récord mundial que llegaba a los 60. Es decir, la expectativa de vida era muy pobre. Hoy en día, tú llegas a ver personas de 70, 80, 90, y cuidado, que hay personas que tienen hasta 100 años, ¿no? Y a veces incluso muy bien llevados, porque lo maluco es llegar tan viejo mal llevado, pero bien llevado, vaya, dele, no importa. Entonces, la expectativa de vida ha aumentado. ¿Por qué? Porque tenemos mejor medicina, porque tenemos mejor conocimiento, porque tenemos una cantidad de comodidades como son la nevera, el carro, la luz, el teléfono. Entonces tenemos mucho más tiempo para dedicarnos a hacer cosas intelectualmente adecuadas y para hacer cosas que nutran nuestro cuerpo y nuestra mente, en lugar de andar cazando y pescando y produciendo para poder comer y poder resguardarnos. Visto en forma macro, porque suena como resguardarnos la cueva. Bueno, sí, pero la cueva es la casa. Entonces, antes, para poder tener una casa, usted tenía que trabajar como loco y tenía que trabajar para producir comida. Y los hijos, trabajaban los hijos mayores para que los menores pudieran estudiar. Eso era la historia de Venezuela, en el mejor de los casos, porque en otros casos trabajaban todos. Pero en el mejor de los casos, los mayores trabajaban, los menores estudiaban y a veces después se revertía la cosa. Hoy en día usted tiene una cantidad enorme de cosas, entre las cuales está, y tengo que nombrar que yo soy UCBista, la educación pública gratuita. Y yo hablo excelentemente de la UCB, yo soy médico de la UCB, es una de las mejores universidades, nuestros alumnos son requeridos y se nos están yendo, y eso me duele en el alma. Nuestros mejores especialistas se nos están yendo, y no es que los malos se quedan muy buenos también, pero muchos buenos se van, y es un dolor muy grande. Pero gracias a nuestras universidades autónomas,
Central, Simón Bolívar, a la Católica, a todas las universidades del país, a todos los profesores que trabajan con unos sueldos verdaderamente miserables. Eso es una digresión, perdónenme, pero yo donde me paro hablo de la Universidad Central y de la Fundación Bengoa. Eso no me lo pueden quitar porque es parte de mi vocación, de mi vida, pues de hacer el bien. Entonces, ¿qué pasa con la expectativa de vida? Mejoraron las condiciones, mejoró el carro, la nevera. La nevera es una cosa increíble, uno no se da cuenta. Pero el hecho de que tú puedas tener una carne y no tengas que ir a buscar carne todos los días, un animal para cazarlo, para comértelo, hace una diferencia gigantesca. Entonces, evidentemente, tú tienes que entender que la vida se ha hecho mucho más larga. Como la vida se ha hecho mucho más larga y que además hay cambios sociales y educacionales muy importantes donde los padres y los hijos son, comillas, amigos, cosa que no es cierta, pero que se creen amigos y se borra el límite. Eso es muy importante, entender que ahí los padres y los hijos dejan de tener una referencia, una distancia y empiezan a hablar, a pasar información inadecuada a los hijos. Aparecen cosas inadecuadas en la casa por esa pseudoamistad de todos, ¿ok? Entre los cuales están las peleas, las discusiones, y yo le digo a mis hijos todo porque ellos son responsables y entienden, eso no es así. Eso tiene que ver también con lo que está pasando. Entonces, entre los padres amigos, la educación a nivel escolar, que está bien que eduquen, y debe ser hecha de la mejor manera posible, pero eso abre ventanas de imaginación, ¿ok? Entonces, la educación informa, pero debe informar adecuadamente a la edad para descubrir mundos nuevos, pero no mundos fantasiosos. Y en la educación tengo que decir que hoy en día hay una enorme cantidad de pornografía que nos está llegando, y eso modifica la conducta sexual y la evolución sana del individuo. Tenemos además un invitado no invitado, la televisión. Nosotros tenemos dentro del cuarto nuestro todas las cosas que uno quiera. La televisión que nos dice que estar con una pareja en realidad no importa si la pareja es buena o mala, lo que importa es que tenga una tarjeta de crédito, que tenga un carro, que se vista bien. Esa es la imagen que tú ves. Y eso te lo enseña la televisión desde que tú tienes 2 años, 3 años, desde que ves televisión, porque esa es la imagen que te presentan. Es la televisión la que te dice que esos programas donde el papá y la mamá y los hijos se caen a golpes, se dicen de todo, entonces viene alguien que supuestamente es o psicólogo o juez o que lo que sea, y resuelve un caso, cosa que es mentira, porque los casos no se resuelven en televisión. Entonces, cónchale, tenemos un invitado que hace que nuestra fantasía, nuestra eroticidad cambie. Tenemos informaciones que no son las más correctas y las tenemos en casa. Los adultos no controlan la televisión de los niños. Tenemos una invasión en las redes. Yo he tenido muchachitos y muchachitas que llegan al consultorio porque en la red social un adulto los empieza a convencer de cosas inadecuadas. Y son los padres los que tienen que ver. Y es muy difícil de controlar. Yo no culpo a los padres porque no es fácil. Hay que estar con los ojos abiertos, pero a pesar de estar con los ojos abiertos es muy difícil de controlar. Y después tenemos una presión social. Esa presión social es hecha por los adultos y tu novio, ese kinder. Ese novio tuyo me jaló la clineja. Ay, que jaló la clineja, es que quiere ese novio tuyo. Entonces tú le estás diciendo al niñito en kinder que cuando un hombre le pega a una mujer, le jala la clineja y le hace una maldad, la quiere. Mira el mensaje tan absurdo, pero lo hacemos. Después pasa cuando es la novia, cuando te casas, la presión social de los padres, la presión social de la familia y la presión de los amigos. Hoy en día, en 6º grado, 1er año, hay una enorme promiscuidad. No promiscuidad total y sexual, pero sí el uso inadecuado del cuerpo. Y esto lo tenemos que decir, es que estamos como viviendo acelerados. Tenemos demasiada información temprano, una expectativa de vida muy larga, y entonces se nos aplica el apuro, el llegar a donde no es, y llegamos a etapas que no deberían de ser. Los novios muy tempranos. Entonces, ¿qué ocurre con eso? ¿Por qué vivimos acelerados? Si tú tienes una relación sexual muy temprana, sin cuidado, sin saber realmente cuál es tu identidad, porque recuerden, y por eso empecé por las etapas, el adolescente temprano es de 14 a 16 años. Entonces, ese adolescente temprano no debería de tener hijos.
Esa no es etapa para tener hijos, tampoco mucho menos el adolescente precoz, que es antes de los 14. Entonces estamos hablando de que usted tiene que tener una identidad consolidada, responsabilidad, compromiso, y después que usted tiene eso y entiende responsabilidad y compromiso, usted dice, yo puedo tener pareja, pero antes no. Entonces no es inadecuado que los muchachos tengan parejas temprano en la adolescencia, siempre y cuando no asuman que son formales de por vida. ¿Por qué? Porque van a cambiar, se van a reestructurar ellos mismos, van a ser la persona adulta que se madura, y todavía no están maduros para hacer un compromiso vital de esa magnitud. Entonces yo creo que es bien importante recordarle a los adolescentes que en esa etapa ellos tienen problemas con su imagen corporal, muchachos y hembras también, tienen problemas con su estima y su valoración, porque su imagen corporal, o sea, vamos a poner un ejemplo, ustedes tienen un granito de caraota y en un año aparece un árbol. Por supuesto que el árbol no entiende qué me pasó. Si yo era redondita, una pepita, y me volví un árbol, no entiendo. Igualito es la imagen corporal. Entonces la imagen corporal es difícil para el muchacho. Entonces, claro, esa imagen corporal que él no entiende, que se le dificulta, le trae problemas de estima. O sea, es un niño que todavía está buscando sus valores, buscando sus creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, después aparece la independencia, pero fíjense que la independencia y la identidad aparecen tardíamente en los 14 años. Entonces hay que tener cuidado con esto, con los embarazos precoces. Hay que tener cuidado porque usted pierde. Bien, Mercedes, sí. Amigos de Radio Sensación en Los Cabos, en su emisora en el dial 830M, estamos a nivel nacional. Hoy nuestra invitada y entrevistada, la doctora Mercedes Schell, uncevista, graduada en la mejor escuela de medicina del mundo, la escuela Luis Racetti, y con actividad y formación en las técnicas de desarrollo psicosexual y tanto en adultos como en niños. Cuando cortábamos por el corte de la estación, estábamos hablando con Mercedes en relación a las dos grandes áreas de estudio de lo que es la parte sexual, psicosexual y habitual, de vida habitual, que era la visión de tipo freudiana y la visión del tipo gestálica. Entonces quedamos en que, cerrando el tema, y vamos a entrarle ahora en sencillo, cómo es la visión de la escuela conductual. Y luego, Mercedes, vamos a ir al esquema, paramos un poquito el esquema inicial de trabajo. Y vamos a irnos un poquito a ciertas realidades de hoy en la familia, para luego entrarle al tema duro de la invitación. Ok. A ver, como dije antes, la parte de Freud es una parte teórica, por decirlo así, que explica una cantidad de cosas. Entonces es una teoría y está bien, y uno puede estar de acuerdo o no. Realmente se ha dicho hoy en día que eso no es así como lo describió, pero aparecen otra serie de teorías, entre las cuales está la conductista y está la teoría gestáltica. Ambas son bien interesantes. La teoría gestáltica centra su núcleo de trabajo en la emoción. Hay que resolver la emoción, hay que completar la emoción, y cuando se resuelve y se completa, el hombre se convierte en íntegro y alineado. Cuando eso ocurre, cuando yo soy íntegra, cierro el ciclo, ¿verdad?, completo, me hago íntegra y me alineo. ¿Qué significa eso? Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago, pensamiento, emoción y acción, son uno solo. ¿Qué ocurre cuando no estoy emocionalmente bien? Mi parte emocional está disociada, separada del pensamiento. Entonces el pensamiento está en yo debo, yo tengo que, eso está bien o mal, y mi emoción quiere hacer aquello que no debo o que no tengo. Eso genera polaridades donde lo que está peor es la emoción, porque la teoría del valor es la social. Entonces estamos intentando reprimir una emoción. Esa emoción hay que trabajarla para cerrarla, para completar al individuo. Y eso es parte de la teoría Gestalt, ¿ok? La teoría conductual nos habla de que el hombre hace cosas, que las hace en función a aprendizajes,
que el aprendizaje es continuo, desde los 0 años hasta la muerte, que a medida que uno va naciendo, creciendo, caminando, comiendo, etcétera, va aprendiendo a comer, a caminar, a hacer y a relacionarse. Esos aprendizajes implican que uno va adquiriendo una estrategia de conducta, una forma de conducta, y que está modulada por quién soy yo, por la persona, por el carácter, por sus condiciones. Hablamos incluso de las preconcepcionales y concepcionales, ¿verdad? Entonces hay una cantidad de cosas que están allí en el yo. Ese yo se forma desde muy temprano, viene con el individuo, y esa conducta, esa estrategia que va aprendiendo de cómo hacer las cosas, van a permitirle seguir o no seguir algo, buscar o no buscar. Entonces la teoría conductual nos dice que hay 2 elementos bien importantes, que es la búsqueda del placer y la separación del dolor. Entonces yo tengo que hacer cosas, y cuando hago cosas puedo acercarme al dolor. Cuando yo veo una persona que hace algo que lo acerca al dolor y se queda allí, yo estoy absolutamente convencida como psicoterapeuta que no sabe hacer otra cosa, que no es que quiere estar ahí, que no es que es masoquista, como dice la gente, que tú eres masoquista. No, es que no sabe hacer otra cosa. Cuando la persona hace cosas y lo lleva al placer, por supuesto que hace bien y sigue, ahí no hay problema. Entonces, ¿dónde aparecen las personas que van a la consulta a conversar con uno? Cuando aparece dolor en lo que están haciendo. Ejemplo, pareja. Me quiero ir pero no puedo. Me pega pero me quedo. Entonces tú dices, ¿cómo es eso que te pega pero te quedas? Chica, tienes que salir ahí. Eso lo dicen todas las amigas. Vete, salte, no sé qué. Ojalá fuera así de fácil. Porque si esa persona supiera cómo hacer para salir, saldría, no estaría metida allí. Es así de sencillo. Entonces, las conductas tienen una razón emocional, una razón fundamental, que responden al porqué de las conductas. Muchas veces buscamos la razón y otras veces no buscamos la razón, sino que buscamos la solución. Ahora bien, en relación a este tema específico que entramos en la familia, ¿cómo veríamos el plan normal o cómo estaría constituida una familia, indistintamente el número de lo que estén bajo el techo, pero cómo debería estar de manera organizada una familia para poder considerarse que está en límites normales o que no está fuera de la estructura de pensamiento, de la estructura del estrés, de la estructura de la emocionalidad, de la funcionalidad? Ok, fíjate, la base de la familia es, primero que nada, 2 adultos. Eso es bien importante. ¿Qué significa 2 adultos? 2 personas comprometidas a guiar a los hijos, porque si no, no estamos en nada. Si no, es pareja. Si yo no estoy comprometida a guiar a un hijo, yo no soy papá. Yo soy pareja. Yo estoy comprometida a divertirme contigo. Si ese compromiso es duradero, bueno, tiene cara de matrimonio, que va por ahí. Si ese compromiso no es duradero, bueno, es una pareja y puede llegar a ser un desorden simplemente, dependiendo de la duración de ese, o no tener compromiso absoluto. Cuando no tiene compromiso absoluto es el desorden que vemos todos los días, pues. Cuando hablas de hijos, entramos en definición también a los adoptados, sí, o los sí, afiliados a la familia. Sí, sí. Es decir, hay 2 adultos responsables de guiar a los que son dependientes emocional y físicamente de ellos. Eso es importante, porque eso es lo que es un hijo. Me da suspicacia que dices 2 adultos, pero no hablas de género. No hablo de género. Estás tocando temas que a lo mejor no te gusta lo que tengo de respuesta. Dale. Esta es una cátedra universitaria. Curiosamente, la gente piensa que los hijos de homosexuales, de parejas homosexuales, de parejas del mismo género, son peores y son no sé qué, esos son puros prejuicios. Se ha demostrado que los hijos de mujeres lesbianas que tienen parejas estables y los hijos de hombres gay que tienen parejas estables, que funcionan como matrimonios normales, comunes y corrientes, son absolutamente normales. Es más, pueden ser heterosexuales y la mayoría son heterosexuales. Entonces, a mí me hace mucha gracia porque la gente tiene el prejuicio de que si son gay los papás, porque son papá con papá, los niños son gay. No. En esa pareja gay funciona la pareja. Hay un par femenino y un par masculino. Eso es así. El que conoce un poquito sabe de eso. Hablando de eso, yo no trabajo sexología,
Yo no soy sexólogo, para nada, yo hago psicoterapia, y hago conductual nada más. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de adultos responsables, ¿verdad? Eso es importante. La segunda cosa son los hijos. Hijo es todo aquel cuyo modelo es el jefe de esa casa, o la jefe de la pareja, ¿ok? Son hijos, para mí son hijos. Esa no es una definición de hijo normal que tú vas a encontrar en un diccionario, pero ponte a pensar. Tú te educas y te crías realmente. Se te murió tu mamá, tu papá, un accidente de tránsito, y te adoptan sin papeles, pero te crías con tus abuelos. Tú eres hijo de tus abuelos, pues, ¿sí o no? Eso es evidentísimo, que tus modelos, porque ¿quién es el hijo? El hijo lo que hace es copiar los modelos de los padres, retar a los padres, decirles yo soy mejor que tú, no sé qué, eso es parte de la adolescencia, y luego independizarse, ¿ok? Hay un reto, hay una dependencia, tenemos 3 etapas: dependencia, reto, independencia. Eso es lo que hace un hijo. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Responsabilidad del papá, poner normas. Entonces, cuando me habla de familia, pero no afectar esa tríada. No afectar esa tríada. La norma tiene que ser consensuada entre los adultos dentro de lo que se considera socialmente aceptable. La norma no puede ser vamos a hacerle matar. Eso no existe. La norma tiene que ser dentro de lo que se considera socialmente aceptable. Entonces tú tienes una norma generada por adultos, y esa norma generada por adultos te hace que los niños tengan valores, que tengan herramientas de vida, que tengan modelos conductuales adecuados. Entonces, son los padres los que ponen la norma de funcionamiento de la familia. ¿Qué es importante en todo esto? Quitando que tú eres papá, que yo soy hijo, que tú eres amigo, que tú no eres amigo. Comunicación, amor y proyecto en común. Eso es lo que es una familia. Los guías del proyecto son los padres. Los generadores del proyecto, los hacedores del proyecto son papá, mamá e hijos. Ese es el proyecto. El amor tiene que ser de todos los que están allí, de la pareja y los niños. Y es un amor sano, un amor no castigador, un amor que explica. Y un amor que explica permite la responsabilidad. Si yo te tengo miedo, yo no soy responsable de lo que no hago. ¿Estamos bien? Yo no lo hago porque tú me has dado un golpe. Entonces yo no soy responsable. Si yo no te tengo miedo, sino que entiendo lo que tú me estás diciendo y acepto que eso es correcto, yo soy responsable. Entonces, ¿qué hago? Yo no me da la gana de hacer lo que tú dices, papá. Me voy a ir y te... Ajá. ¿Cuál va a ser el castigo? Hijo, ¿usted sabe? Sí, papá, voy a estar castigado. Ok, dale. Eres responsable. Tú ya aceptaste tu castigo. Hay responsabilidad, porque no hay miedo. Entonces, es importante. Amor, proyecto y comunicación. Una comunicación responsable, donde cada uno entiende el mensaje del otro, se comuniquen a niveles adecuados socialmente, donde haya violencia. La violencia verbal, la violencia física son negadas en mi modo de ver. Nada justifica la violencia física. Nada justifica la violencia verbal. Yo puedo entenderla. Yo puedo decir, oye, se le fueron los papeles a fulano, mira las disparates que dijo. Es una cantidad de disparates. Discúlpate, chamo, eso no se hace. Entonces, claro, le pasa a la gente, pierde el control. ¿Por qué? Porque el centro control, que es el humano, entendamos eso, el centro ejecutor, que es el que nos hace humanos, que es la corteza frontal, de repente se nos obnubila, se nos tapa, y entonces sale el animal que tenemos adentro, pero no puede salir como violencia física. Si acaso, verbalmente algo que se te vaya de la mano, pero tratemos de estar dentro de la familia sin ningún tipo de violencia. Mercedes. Hay que educar para la paz, no se puede educar para la violencia, ni siquiera la fuerza del Estado debe ser educada para la violencia. Eso que hacen de poner a un pobre muchacho reclutado a disparar y te van a matar y te van a hacer, que lo hacen todos los ejércitos del mundo, es terrible. Eso es educar para la guerra, hay que educar para la paz. Sí. Bueno, pregunta que sale en este momento, la teoría de la chola, ¿no? Aquella... Un buen cholazo de cuando en vez. Un buen cholazo de vez en cuando no resuelve algunos problemas a futuro. ¿Cuál es tu opinión? Acuérdate que en esa época la distancia padre-hijo era muy grande. Entonces la distancia era no de respeto, sino de miedo. Había una diferencia. Era la época de las dictaduras. O sea, tú no podías
imaginarte que Pérez Jiménez iba a salir a decirte, mire, chamo, ruédate un poquito. No, sácame ese tipo de ahí. Eso es lo que decía. Está bien. Bueno, interesante cuando tocas el tema de violencia, porque me viene una pregunta que traigo ya, creo que desde el día jueves que la hice, y es, cuando un padre o cuando los dos padres o cuando las figuras que tú llamas de autoridad o modelo comienzan a afectar una de estas tríadas, del desarrollo de esta tríada, por la razón que sea, ¿se puede considerar violencia de género? Sí, sí. El machismo es violencia de género. No vas a decir que no, pero sí es. ¿Y la pedofilia? Por supuesto que tiene que ser castigada. Tiene que ser castigada. Fíjate, hay una violencia que es muy particular. Cuando tú me tocas sin mi consentimiento, me tocas, yo no te estoy diciendo me penetras, no, me tocas sin mi consentimiento, tú estás siendo violento. El límite social es mi cuerpo, chamo. El límite social soy yo. Y no soy yo el pedacito con la piel. Acuérdate que ocupamos un espacio. Nosotros tenemos un espacio mínimo al cual tenemos derecho, donde podemos vivir, donde podemos movernos. Y eso es intocable. Tú solamente me debes poder tocar si yo estoy de acuerdo. Entonces, mamá que le jalan los pelos a los hijos, no señor, ni que le dan golpes a los hijos, porque eso no está bien, eso es violencia. Cuando hablamos de pedofilia, eso es violencia. Cuando hablamos de enseñarle imágenes obscenas o pornográficas, porque son dos cosas diferentes, a un niño que no está preparado, eso es violencia. Y es violencia de un adulto hacia un niño, y debería ser penado por la ley. Y bueno, ahí tienen la película que ganó uno de los Óscares, es la Spotlight. La película del año es que qué mayor violencia que la persona a la cual tú acudes para que te ayude emocionalmente, porque la iglesia es una ayuda emocional. Resulta que hace uso de tu cuerpo y te convence que ese uso que está penado socialmente es correcto. Imagínate tú qué locura, ¿no? Pero tú puedes llegar a convencer a un niño de cualquier cosa, porque un niño por amor hace cualquier cosa, y eso es lo triste. A mí eso se me parte el alma. Los niños por amor aceptan que su mamá los regañe cuando ellos le dicen, mamá, la niña, mamá, tu esposo me tocó, y la mamá le arma un lío. Yo a veces digo, deberían de agarrar a la mamá por las greñas a ver cómo es la cosa, porque cómo no le va a creer. ¿Cómo puede una mamá pensar que una hija, si es que tú la criaste bien, si tú criaste bien a tu hija, cómo puedes pensar que una hija tuya te va a mentir en una cosa tan importante? Y que además le da mucho miedo. Un niño le da miedo que un adulto lo toque, cuanto más que lo toque genitalmente o lo penetre genitalmente. El primer coito normalmente es violento. Esa es la experiencia de todos nosotros. Entonces, es un coito violento, pero que tú lo aceptas porque tú quisiste, y que te lleva a cumplir una pulsión. No vemos a Freud, que te lleva al goce sexual indiscriminado, porque acuérdate que hay un goce sexual discriminado, pero incluso la penetración es indiscriminada. Entonces, eso tú modulas, pues, la violencia física porque tú la aceptaste, y después aprendes a tener relaciones. Y eso lo aprenden los varones y las hembras, eso no es nuevo en nuestro vocabulario. Entonces, ¿estamos hablando de violencia? Sí es violencia. Ahora, se necesita un límite para también tú tener supervisión. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite no permisivo para poder tener supervisión? Supervisión siempre. Claro, yo entiendo la privacidad. Privacidad con confianza y sin miedo, te aseguro que te permite supervisión. Date cuenta. Supervisión es ver o chequear que lo que tú estás haciendo es correcto. ¿Está bien? Eso se basa en que el otro no solamente puede comportarse mal porque es un niño, porque es un preadolescente o un adolescente, sino porque hay adultos que no son tan buenos, pues. Entonces uno tiene la obligación de cuidar al hijo. Uno tiene la obligación de mantener el espacio físico. Uno tiene la obligación de evitar la violencia con ellos, de otros. Entonces todo eso es obligación tuya, tú tienes que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes una relación con tu hijo, que donde no hay miedo, donde hay confianza y hay límites, y él sabe que tú eres un apoyo, una ayuda, y que no lo vas a criticar, él te va a decir, pero tú tienes que estar con el ojo abierto.
Eso yo nunca lo pongo en duda. La gente me dice, no, porque yo confío. Puedes confiar en tu hijo, pero recuerda que la presión social es muy importante. En drogas es muy importante. En sexo es muy importante. Hoy en día, en los primeros años de bachillerato, los últimos de la primaria, los siguientes de bachillerato, se ven cosas que no se deberían ver. Los colegios no están supervisando. Los baños de los colegios no están siendo supervisados. Eso debería ser penado por la ley, porque para eso usted manda a su hijo al colegio y por eso paga. Que supervisen, no es que haya un adulto viendo lo que no tiene que ver, pero sí tiene que haber un adulto viendo que no entren 2 niños en un solo baño. Eso no es así. Eso tendría que estar supervisado. Entonces, por ahí empieza la cosa, ¿verdad? Tu obligación es saber dónde está tu hijo, para dónde va, con quién va. Eso es más viejo que monote. Eso lo decía cuando yo era chiquita. Entonces, imagínate tú, si tú sabes con quién va, dónde va, tú sabes todo lo que está pasando y estás supervisando. Lo que no puede ser es, yo voy a salir y vengo a las 12, que no sabe ni para dónde va, ni con quién va, ni qué es lo que está haciendo. Eso no es supervisión, eso es información. Revisar las gavetas, leer el diario, revisar celular, ver la ropa. No. Eso no es supervisión. Eso no es supervisión. Intromisión. Eso es intromisión, eso es pasarte. Tú le puedes decir a un chico tuyo, un hijo tuyo, y díselo porque tú veas lo que te pasa. Préstame tu celular para verlo. Y fíjate, sé consensual. A muchas edades mi respuesta es la misma. Pero bueno, ahora bien. Es un límite. Tú tienes que confiar, Haz tu trabajo de papá bien y vas a confiar en tu hijo. Ok, ahora bien, cuando la pareja tiene ese proyecto de modelo, estamos hablando de lo que era el proyecto ideal. Claro. Lo que dice el libro en el primer capítulo. La teoría. Pero vienen ahora las nuevas, el segundo capítulo cuando dice cuando una de las parejas falta porque se va, o por cuando una de las parejas es rutinariamente sustituida y permanentemente sustituida, que es nuestra realidad. Que es nuestra realidad. Lamentablemente tiene que ver con cosas económicas. Exactamente. Ahora viene aquí este proyecto y este modelo cambia. Totalmente. Porque esta tríada que se había formado con una pareja que tenía un objetivo y un proyecto por realizar, constantemente está entrando uno de los modelos está entrando, y por supuesto modelo nuevo probablemente trae cambios importantes en su estructura, tanto en la estructura de pensamiento como y no identifica. El niño ya pasó la etapa de identificación. Por eso empezamos por ahí, por identificación. Tú tienes un momento en el cual te identificas con la figura masculina, pero después no. Después ya tú te identificaste con el primero que fue tu papá, por allá, el que estaba cuando te tocó, digámoslo así. Pero después si se queda permanentemente, sí. Pero si es una figura cambiante, ¿de qué te vas a identificar? Si cada 6, 8, 10 meses, un año cambia. Y realmente, un año para un niño es bastante, pero ponte a pensar un año para un adolescente, 11 años a 12, 12 a 13, 13 a 14. Entre otras cosas, el modelo es terrible. Los hombres hacen eso, y las mujeres lo permiten. ¿Es cierto? Eso está ahí. Pero aparece entonces, en Venezuela, aparece la familia matriarcal. Acuérdate que en Venezuela, si tú ves a las mujeres de menos recursos, que están solas, que muchas veces sí, es cierto, tienen parejas cambiantes. Primero, no todas cambian las parejas a cada rato, sino de cuando en vez. Eso es importante decirlo, porque no podemos hablar y generalizar a todas las mujeres venezolanas. ¿Cuál es la diferencia, Mercedes? De cuando en vez, que tú tengas 3 parejas, 4 parejas, pero que tú tengas una pareja cada año, que es lo que pasa muchas veces, ¿ok? Y las personas que viven de eso también, o sea, su trabajo, también eso ocurre. Mujeres cuyo trabajo es la prostitución. Es un trabajo que no es agradable, que es terrible, que es difícil, que es peligroso desde el punto de vista de salud, pero es el trabajo que ejercen. Sin embargo, fíjate que los hijos de prostitutas certificadas, por llamarlo así, según estudios hechos afuera, son niños normales, son niños totalmente bien educados, porque esas mujeres son terriblemente estrictas con los hijos, porque saben lo que significa ese trabajo. Entonces es bien interesante, es muy interesante. Ahora en Venezuela lo que hay es un matriarcado, y es la mujer la que pone la norma. Pero hay un problema ahí. Este matriarcado es el matriarcado de una mujer machista. Acuérdate de eso. Estas mujeres son machistas. Sí, desgraciadamente, ¿qué le vamos a hacer? Aquí este joven se está riendo delante de mí, pero qué colmo de los colmos. Bueno, Mercedes,
Vamos a ir a aprovechar un corte de Ley Resorte, es un corte de la estación, y regresamos con este tema interesantísimo, porque en otros invitados anteriores siempre hemos tenido el tema de la familia matriarcal, pero hoy agregas tú un apellido interesantísimo porque es la verdadera realidad. Son familias matriarcales machistas. Sí, sí. Eso es. Ven, amigo Bulli, bienvenido, Bulli. We will come back. Amigos, seguimos en su programa We Will Come Back en Radio Sensación, en el dial 830 AM, programa con salida a nivel nacional, y así nos reportan desde los valles del Tuy, siguen los reportes en el valle, y en este momento José Gregorio desde la zona de Mendoza nos está haciendo, nos dice que están escuchando, que hay varias familias escuchándonos, están en esas labores habituales pre-Semana Santa, lo que significa que están preparando el cuajado de pescado probablemente, y ojalá consigan mapuey, que lo mejor del cuajado es el mapuey. Amigos, estamos con Mercedes Schneider tratando algo sobre el tema natural de la familia, el desarrollo psicosexual y en terapias específicamente, pero ahorita estamos en la fase de evaluación normal y diagnóstico, y en la medida que desarrollemos el programa vamos entrando un poco más hacia la terapéutica. Nos habíamos quedado en el tema familiar con un detalle interesantísimo, que es la familia matriarcal, que es la familia base aquí en Venezuela, y probablemente en los países latinoamericanos o en los países latinos, porque eso también funciona para los latinos, y le acaba de poner el aderezo especial que dice matriarcal machista. Mercedes, ¿cómo se come? Sí, es como bien controversial, pero es así. La madre núclea, la madre es la que manda, la madre pone la norma, la madre decide, la madre hace todo, pero además cría una familia en la cual el varón puede hacer lo que le da la gana. Si uno dice, ¿qué es esto? Puede hacer lo que le da la gana con todo el mundo menos con ella. Menos con ella, ojo, con ella no, con ella le hace caso, y si no le hace caso tenemos problemas. Pero el varón puede andar con mujeres, puede hacer esto, puede hacer otro, con las de la familia no. Las familias son Santa Teresita del Niño Jesús. Ese vive en el machismo clásico nuestro. Con mi hermana no te metas, con mi mamá no te metas, con las demás, ¿qué vas a hacer? Si no es problema tuyo. Eso es el típico machismo del cual tú, la violencia de género no la respetas, porque dice, no, mira, no importa, y resulta que es así. Pero a la vez, tiene esa parte mala porque es machista, la falta de respeto hacia la mujer en general, excepto las consanguíneas, es la parte machista, la parte de la obligatoriedad de ser tolerante con el hombre, y eso se le enseña a las hembras de la casa, y eso sí es maluco, que es servir al hombre. Las muchachas sirven al hombre. Es más, en nutrición, yo trabajo en Bengoa, nosotros vemos mucho que la mejor parte de la comida es para el hombre. Y el hombre, padre. O sea, ni siquiera es, a pesar de que el padre no trabaja o si trabaja, eso no importa. Eso le toca a él. Es una familia muy curiosa porque es matriarcado que se comporta como si fuera machista. Y de hecho lo es. Pero es una familia nucleada, es una familia con normas. Y cuando la familia es buena, es muy buena, muy, muy buena. Tú tienes gente, lo que pasa es que tienes el ejemplo final es que muchas veces son mujeres solas, que van quedando solas. A lo largo del tiempo el marido se les va y muchas de esas mujeres se quedan solas, no buscan otras parejas, no son con parejas cambiantes, sino que son ellas las dueñas de la casa. En nuestra Venezuela el alto porcentaje rota parejas, pero rota parejas muchas veces no solo por la necesidad sexual, por llamarlo así, es por la necesidad económica también. Es mucho más fácil levantar hijos con dos que trabajan que levantar hijos con uno solo que trabaja. Entonces, la familia es matriarcal por cuanto la que dura y permanece y la que tiene la norma y la batuta es la mujer, y los hombres son rotantes. Eso ocurre en nuestros barrios de toda la vida, eso no es nada nuevo, eso no es nada especial. Y eso no quiere decir que la moral está pervertida ni nada, sino es una estructura social que funciona así. Eso no quiere decir ni que son malandros, ni que son ladrones, ni nada de eso. Los hijos no tienen nada que ver con eso. Es una estructura familiar que en lugar de tener padre y madre, tiene madre fija, estructurada, padres rotativos, que no son padres, sino que son compañeros de la madre. Y muchas veces no le dicen papá al señor.
Dicen el novio de mi mamá, el esposo de mi mamá o el marido de mi mamá, pero no dicen ese es mi papá. Ellos saben quién es su papá y son hijos de diferentes padres. Sin embargo, ninguno de esos padres manda en esa casa. Fíjate bien cómo es la estructura matriarcal. Los padres no mandan, la madre manda. Cada padre de diferente hijo manda sobre su hijo cuando está con él, cosa que poquísimas veces ocurre. Desgraciadamente, en Venezuela hay un gran abandono detrás de todo esto. Y lo que uno ve de patología lo ve por el abandono, más que porque sea matriarcal o porque sea machista. Es fundamentalmente por el abandono del hijo, un hijo abandonado, un hijo no querido, un hijo que ha tenido que ir a la calle a trabajar muy temprano cuando lo que debería haber estado haciendo es jugando. Ha debido estar divirtiéndose y está trabajando. Trabajando en lo que se pueda, en lo que se pueda. Esa es la historia nuestra. Así que bueno. Ahora, cuando la pregunta que me viene es, ¿abandono puede ser con figura presente? Sí, claro. El abandono es fundamentalmente emocional. Cuando tú un niño que le toca estar jugando una niña, vamos a ver una niñita que se ve como más cuchita porque es rosadita, como digo yo, las mujeres siempre nos disfrazamos. Entonces tú ves una niñita chévere, y tiene 8 años y tiene que cuidar a un hermanito de 4. Explícame si eso no es abandono, explícame si eso es ninguna responsabilidad. Si el muchachito no come, le caen a palo a ella, porque la mamá llega de la calle de trabajar y encuentra que no comió, y le cae a palo a la muchachita que tiene 8. Entonces tú dices, pero ¿y dónde está la emoción? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la protección? Si tú como padre lo que necesitas es dar protección, tú tienes que proteger. No tengas los hijos que no puedes mantener, amiga. Tenga cuidado con eso, porque eso es lo que es importante. Lo que es importante es que usted como padre cumpla su rol. Como padre usted tiene que satisfacer las 2 primeros escalones de la pirámide de Maslow, que son comida, pulsiones, todas las pulsiones básicas, la comida, el sexo tienen que estar cubiertas. Y la segunda, seguridad, y la seguridad es casa y es salud. Entonces, cúnchale, tú tienes que darle comida y seguridad a tus hijos. Si no puedes hacer eso, no eres un buen padre. Y bueno, si te tocó, trata de hacerlo lo mejor posible, pero no pongas a un hijo en situación de abandono, porque lo dejas todo el día encerrado en una casa, lo dejas todo el día en el colegio, viene del colegio arrastrando con el hermanito a toda costa, con una llave de una casa, o viendo a ver si el vecino le abre la puerta, entran, ¿qué es eso? Eso es un adulto con 2 paticas chiquitas. O sea, es muy complicado, es muy complicado. ¿Cuál es la variable más frecuente de sublimación de estos abandonos emocionales en la familia? ¡Ay, sublimación! ¿Cómo sublimación? Mira, lo más insólito que yo siempre veo es el amor increíble hacia la madre. No te da protección. Muchas veces porque no puede, no es porque no quiere. Y muchas veces es una mamá que quiere mucho a sus hijos, pero tiene que dejarlo abandonado. Y entonces ese niño tiene un amor insatisfecho, porque no tiene donde colocar su amor. El hermanito es un peso, el hermanito, colócame el amor en el hermanito, pero no es donde debería estar. Y tú tienes niños que adoran a las madres. Tú no has visto eso en Venezuela, eso lo ves a cada rato. Tú como médico lo tienes que haber visto. Gente que mata por su mamá y que la mamá lo dejó por la mitad del camino. Tú dices, ¿qué es eso? Bueno, es así pues. Entonces es esa cosa, pero sublimarlo como sublimar, muchas veces cuando ocurre que tienen el chance, lo hacen a través del trabajo y conseguir dinero para evitar lo que les pasó a ellos. Es muy común que la gente que ha pasado por situaciones difíciles económicas después tenga familias inadecuadas porque su tiempo y su espacio y su vida la dedican a hacer dinero, y eso también es muy lamentable. Cuando buscan ayuda, la cosa se balancea y funciona muy bien. Sí, bueno, ahí paramos un poquito el tema porque ya estamos a punto de entrar en el tema de psicosis, que es extremadamente grande, ¿no? Pero regresamos al ámbito familiar y voy a tocar la palabra tóxico, pero no tóxico porque empujen y griten, tóxico porque tenemos 2 grandes flagelos que afectan la familia, que son alcohol y droga. Indistintamente cualquier tipo de droga, las químicas o las botánicas, sí, pero es droga al fin. Es droga al fin. Y el alcohol es una droga. El alcohol es una droga también. Mira, el paquete más grande que tenemos de entrada es el alcohol. Sin embargo, hoy en día hay mucho más problema con las drogas, y esto es bien importante tomarlo. La marihuana se está viendo como que es
no hay problema. Me dice, ay, no, hombre, mira, un tabachito aquí, un tabachito allá, no sé qué. Y resulta que no, que la marihuana sí es un problema. Es la apertura, es la droga de apertura. Entonces, ¿qué pasa? El alcohol ya ni siquiera lo consideramos droga, el alcohol es parte de la casa. Casi que tú dices Semana Santa, ¿dónde está la caja? no te voy a decir que es cerveza, de whisky, de lo que salga. Pero eso es así, ¿ves? Hay gente que no tome en cantidades grandes, en Venezuela es difícil encontrar. Pero estamos encontrando una generación nueva que toma mucho menos alcohol, pero consume marihuana y cocaína. Y entonces uno se pone a pensar y dice, ¿qué es peor? La verdad es que no hemos visto suficiente droga en tiempo, pero pareciera que, por lo menos socialmente, por la violencia del efecto, etcétera, la droga es peor, la cocaína es mucho mayor. Porque la marihuana produce menos efecto, pero lleva a la cocaína muchas veces. Entonces lleva a la siguiente droga. Porque el problema es por qué la usas. El problema es por qué tú no puedes divertirte o sentirte bien sin usar la droga. Entonces, si tú puedes divertirte y sentirte bien sin usar la droga, no tienes problema de uso, porque no te vas a quedar pegado. Pero si tú necesitas la droga para poder divertirte, tienes problemas. El caso del alcohol es muy clásico. Una muchacha, te lo pongo mujer porque se ve como muy claro, muy temprano se siente incómoda o por su figura corporal o por su manera de hablar o su manera de vestirse, su parte económica, X. Tiene que ir a fiesta y aprende rapidito de una amiga que le dice, estás nerviosa, estás preocupada, te sientes que no te va bien. Hombre, chica, tómate un vinito, tómate un palito de lo que sea, ¿ok? Eso la desinhibe. Esa es como la puerta, la apertura. ¡Chas! Te dio la llave, pues. Tú te desinhibes con esta droga. Entonces, eso le permite funcionar en sociedad. Al principio, buenísimo, funciona en sociedad, se divierte, etcétera. Cuando empieza a aparecer el exceso de consumo, termina siendo una persona sola, abandonada, dejada. ¿Qué está pasando? Hoy en día, yo oigo muchachas en primer año de universidad que van a mi consulta o en último año de bachillerato que dicen, salimos a tomar. Las mujeres y los hombres. En mi época, historia antigua, la gente no salía a tomar. La gente salía a divertirse. Tomar era parte de la diversión. Hoy en día la reunión es para tomar. O sea, fíjate que hay una diferencia enorme. El objetivo es rascarme. ¿Ok? Si no tomo, no estoy en el grupo. O sea, pertenencia. Para tú pertenecer debes tomar o consumir. O sea, es complicado de frente y esto no lo hemos atacado. Esto no lo hemos atacado, doctor. Esto no nos hemos puesto, a pesar de que hay mucha propaganda de que cuidado cuando tomes y no manejes, que cuidado cuando nadie dice cuidado con la marihuana, ¿verdad? No me he oído eso. En las casas se niega, en las familias niegan el uso de droga y tú dices, aquí están consumiendo, aquí huele. Aquí huele, o sea, yo no soy excepcional, yo no consumo y me doy cuenta. Eso tiene que ser que se ve, que es evidente. Y entonces tú resulta que ves un muchacho que regresa, o trono de la marihuana, o con los ojos colorados, zarataco, echado a perder, con olor a caña, pero no está rascado, y con los ojos rojos, amigo, pregunte por la cocaína que esa amiga está por ahí, porque le quita la rasca. Eso lo conoce cualquier gente hoy en día. Entonces, esas cosas en las casas las negamos y decimos no usa porque mi hijo no hace eso. Hablábamos de supervisión. Ojo, cuando tu hijo sale y regresa, ojo, confía en él pero velo, confía en él pero ten supervisión, confía en él pero ve con quién sale. Tu hijo no es rescate ni es ambulancia, no puede andar con gente que es alcohólica, que es drogadicta, porque él no es ni rescate ni ambulancia, eso le toca a otro, a las profesiones nuestras. Ahora, una gran realidad es que los modelos, o quien en el proyecto familiar hace el papel de modelo, es consumidor habitual. Generalmente es consumidor de alcohol. Eso es lo que yo veo, eso es lo que... Es consumidor de alcohol. Y hoy en día es consumidor de droga. Claro, muchísimo. Alcohol es droga, pero droga dura. Sí, y lo que sí he podido observar en 30 años de dedicarle unos minutos a pensar por qué, es que tiene mucha razón en decir no se ataca porque no saben a qué pared van a disparar. Y los seminarios tampoco dicen cuál es el verdadero o la verdadera diana de que produce o desencadena
el consumo de estos dos tóxicos de los que estamos hablando. Y la experiencia me dice que es el miedo. Ese miedo que se trae desde el inicio familiar termina siendo, porque cualquiera de estos dos instrumentos es como la gran espada o el gran escudo que te van a desdibujar la realidad en el momento histórico que estás. Y muchas veces no te consigues que tienes una responsabilidad de pareja o de padre, o por lo menos de modelo. Y recuerdas los miedos iniciales y te pegas con los tóxicos. Y te quedas con los tóxicos. Y es el miedo a no calzar. El miedo inicial de los muchachos jóvenes hoy en día es a no calzar, a no ser parte de, a no pertenecer. Lo mismo por lo cual salen embarazadas las muchachas. Lo mismo por lo cual tienen relaciones precoces, las relaciones sexuales precoces. Hoy en día la relación sexual es tempranísima. Y tú dices, pero ¿por qué vas a brincar una etapa, chama? O sea, yo a veces le digo a la mujer, le digo, pues tú, mira, yo te voy a contar cómo era conmigo. Y me queda mirando. Digo, yo sé que es una historia que tú no entiendes y que tú crees que es una película, pero a nosotros nos divertía horrores coquetear. Coquetear era un placer. Era una cosa divertidísima. Y tú a veces coqueteabas con el que no era. Y en tu casa te arman tu lío. Te dice, ¿qué es eso, niña? Hágame el favor, y usted debería de. Todos los deber ser. Te lo ponían allí. Pero tú pasabas años coqueteando. Que andabas con uno, que sí, que yo sí, pero tal vez, pero no sé, pero más tarde. Aquel desorden, era un desorden sano dentro de toda la cosa, ¿ves? ¿Qué pasa? Toda esa etapa te la brincas. Tú entras hoy directo a tócame, anda y hacemos. Porque estamos apurados. Porque la televisión nos dice que esa es la fantasía correcta. Esa es la fantasía correcta. La fantasía mía era el lobo, el príncipe y Caperucita Roja. Ahora no hay nada de eso. Ahora la fantasía correcta es tener una pareja rápido y ser felices. Así, en frase, ser felices. ¿Qué significa eso? No me preguntes, porque la verdad es que cuando tú haces ese tipo de cosas, te consigues con parejas inadecuadas, terminas con confrontaciones o polarizaciones. Ese ser felices se pone feo, y si hay un embarazo en el medio se pone aún más feo. Y si hay consumo de droga, que entonces hablamos de alcohol, ambos padres hoy en día consumen, porque tanto los varones como las hembras toman en exceso alcohol. El alcohol es una droga. El sistema nervioso central no está diseñado para manejar alcohol. No está, a pesar de que tiene receptores para alcohol. El hígado no está diseñado para manejar grandes cantidades de alcohol. Entonces, pequeñas cantidades, yo no digo que no. Yo particularmente lo tomo porque eso es una cosa personal. Eso no es que tiene que ser así. Pero lo que sí tiene que ser es que si yo empiezo a no manejarlo, tengo que darme cuenta que es una dependencia. Y las dependencias son tóxicas. Y las dependencias hacen que yo pierda mi libertad. Eso es muy importante. Tanto hablamos de derechos humanos y de la libertad. La primera libertad del hombre es la propia. Yo no puedo ponerme en situaciones en las cuales pierda mi libertad. Tomar alcohol, consumir drogas, tener parejas que me hacen daño, es perder mi libertad. La pareja es perder parcialmente la libertad. Tú no tienes la libertad que tenías antes, pero tú responsablemente te comprometes en ese trozo de tu vida y en una pequeña libertad la pierdes y el resto la tienes. Tú eres profesionalmente independiente, personalmente independiente, pero compartes un espacio, compartes un tiempo. Esa es tu responsabilidad en la pareja. Estoy hablando demasiado. No, está perfectamente hilado el tema y me viene la pregunta siguiente. Tenemos nosotros el programa educativo actual, tanto en primaria como en las dos subdivisiones de la educación media, porque en la universitaria te digo que no existe. No, pero tampoco en primaria. Es impresionante el nivel universitario y uno hace algunas preguntas, tú sabes, con doble filo y dice, menos mal que no maneja el 747. Es menos mal. Sí. ¿Qué opinas del tema, cómo ha sido modificado nuestro programa que no era muy bueno, pero yo recuerdo perfectamente lo que vi en primaria y secundaria? Y a lo mejor nos decían al estilo cuento infantil, pero había muchas cosas que yo recuerdo aún de las clases de formación de hogar, y creo que se llamaba poricultura. Era la otra. Hoy no aparece. Cualquier recomendación a la sociedad con relación a esto. Mira, yo creo que la recomendación primaria va más allá. Yo creo que el problema empieza en los propios maestros.
el maestro, yo no sé de qué generación eres tú, pero yo fui criada por colegio monja, ¿ok? Pero quitando a las monjas, había las profesoras, las maestras. Las maestras eran mujeres de una nobleza, de unos valores, de unos principios. Ahí tú no veías lo que tú ves ahora, que llegas al colegio de los niños y tú no sabes si es una maestra o es que se está, usemos un término ordinario, va levantando a alguien con un escote y una falda apretada, una cosa. Y tú dices, pero este es el modelo que nosotros queremos. ¿Qué pasa que los maestros no están donde están? El modelo de maestro es inadecuado. En el papel te pueden decir lo que tú quieras, pero si la maestra no tiene en cuenta y no sabe cuál información, dónde y cuándo dar, la va a dar mal, porque sus fantasías y su modelo familiar lo va a permear. Lo que permea en la educación es tu modelo familiar. Tú no puedes ser dos personas, una como hija de tu familia y esposa de tu esposo, y otra como maestra de Santa Teresita. Eso no existe, esa es una sola. Entonces ese modelo permea. Entonces tú necesitas que la estructura familiar sea adecuada, además de los papeles. En la educación hay muchas cosas buenas, pero dentro de esas cosas buenas, como ha abierto bastante el compás, cosa que realmente no es mala, es buena. El problema es que los maestros no están preparados para dar una educación consona. Y eso tiene que ver con la educación. Eso tiene que ver con la educación del maestro en sí mismo. Y en la universidad tú tienes toda la razón. Toda la razón. En la universidad no hay ningún tipo de alertas al consumo de tóxicos. Es muy poco. Yo trabajé mucho tiempo en la universidad y siempre les hablo a los muchachos de alcohol y droga, y eso es la autopista del este. Entra por una oreja y sale por la otra. Bien, amigos, estamos hablando con Mercedes Snell, nuestra invitada de hoy, con una clase ampliada sobre teoría psicosexual y desarrollo psicosexual, pero ahora vamos a entrar en una etapa ya de diagnóstico y cierre, inmediatamente de regresar del corte de la estación. En estas vacaciones, durante tu permanencia en el destino seleccionado, no entres al agua después de haber ingerido alimentos. Espera por lo menos 1 hora para poder ingresar. Este es un mensaje de Radio Sensación. Transmite Radio Sensación 830 AM, ubicada en la avenida Santiago de Chile de Los Caobos, desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. En Sensación, 12:31 minutos. El siguiente mensaje es una transmisión gratuita y obligatoria, de acuerdo al artículo 10 de la Ley Resorte. Hace 17 años, junto al presidente Hugo Chávez, empezamos a tocar una melodía de esperanza. Un ritmo alegre que ha generado tanto bienestar para millones de familias venezolanas. Y solo nosotros podemos hacer que esta música siga sonando. Con apenas 17 años, tenemos mucho futuro por delante. Porque Venezuela no se detiene. Venezuela sigue pa'lante. Gobierno bolivariano. A continuación, un tema cortesía de RR Display, sonido profesional, luces y humo para sus fiestas personales o eventos corporativos. Para contactos 0414-327-0258. A continuación, el sonido RR Display. Transporte ejecutivo Caracas Aeropuerto, Aeropuerto Caracas o ciudades cercanas a nuestra área metropolitana. Personal completamente capacitado con vehículos en excelentes condiciones. Tiempo de espera en el aeropuerto, retorno y llegada a tiempo de su vuelo nacional o internacional. También disponemos de transporte para carga liviana entre la zona metropolitana y zona central del país. Puede comunicarse para mayor información al 0424-122-9491. We will come back. Amigos, en Radio Sensación, el programa We Will Come Back, Pedro Roberto Ruiz al frente del micrófono, y hoy
con nuestra invitada Mercedes Snell. Estamos hablando un tema bien interesante que tiene relación día a día, 24 horas al día estamos en relación con nuestra familia, quizás presente, quizás ausente, a través del celular, a través de mensajes de texto, a través de terceros, pero estamos permanentemente en contacto con las personas que están o por encima administrativamente en la familia de nosotros, o los que están por debajo en ese proceso de formación. Y ya habíamos hablado de la tríada, que es el proyecto de la familia, y hemos hablado de la pareja y no tanto de los padres, cuando Mercedes explicó perfectamente bien que este proyecto está coordinado y que debe ser coordinado el modelo originario, el modelo eficiente, por una pareja indistintamente del género. Esto es nuevo para nosotros los latinos, pero que estamos ya habituándonos a manejarlo. Sin embargo, bueno, el proceso ya de todo lo que es el marco teórico de esta conversación lo hemos ido cumpliendo, y quienes de alguna manera llevan nota de cómo desarrollamos esta cátedra, pues pueden ver en sus notas que el marco teórico y normalidad, y ahora vamos a comenzar a entrar en algunos temas que no es enfermedad, sino que es un tema tan amplio que puede tener una gran cantidad de variables en este tipo de desarrollo. Nos quedan dos temas interesantes, que es el tema propiamente dicho, que es la iniciación sexual, y no solamente iniciación sexual a nivel de los 4 grupos de edades, y luego en el tercer grupo o subgrupo de la adolescencia, sino del adulto joven, medio y tardío como tal. Y un tema bien interesante que tratamos con la gente de Ágora, que es la planificación familiar o el embarazo precoz. Entonces, arrancamos esta sección con una pregunta, Mercedes, bien difícil, por cierto, por cómo la voy a estructurar. ¿Quién debe iniciar la conducta sexual en la familia? ¿Quién la debe iniciar? O sea, ¿cómo se debe aprender la conducta sexual en la familia? Eso lo aprendes viendo. Eso ni siquiera es porque tú quieras o no quieras. Acuérdate que el aprendizaje de toda conducta tiene que ver con copia. Nosotros aprendemos porque copiamos. Tú aprendes a manejar porque ves a tu papá o a tu mamá manejando. Entonces, incluso vas en la ventana que primera, segunda, y vas haciendo las velocidades, sin tener carro ni nada. Cuando te sientas en el volante ya tienes la mitad de comida. Ahí tienes tú. Eso es lo normal. También ocurre con la conducta sexual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves a tus padres, tú tienes que ver y vuelta al modelo. Tú vas a decir, bueno, esta mujer es la mujer de modelo, pero ¿qué le vamos a hacer si es que lo tienes ahí enfrente? Tienes que ver lo que es. Entonces, es necesario que la pareja se toque, la pareja papá y mamá, se besen, se apurrullen dentro de lo aceptado, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nada, andar desnudo por ahí haciendo cosas, pues no está bien. Eso no está bien, eso lo sabemos todos sin necesidad que yo lo diga. Entonces, sí es importante que haya demostraciones de afecto. Eso es lo primero que tú tienes que aprender. Lo primero que tienes que aprender en tu infancia temprana es que tocarte y tocar a otro no es malo. No es malo. Lo que puede ser es tocarte en ciertas partes y en ciertos sitios que no lo debes hacer. Y eso empieza a normarlo la familia cuando el niño descubre su propia genitalidad. Es decir, muy temprano, a los 6 años, 5 años, 4 años, es decir, no, muchísimo antes, entre los 2 y los 4 años, ya empieza el niño a descubrir su genitalidad. Es decir, existe una cosa que si me la toco, me pasa algo. Entonces tú tienes que empezar a normar. Cuando dices, ¿quién despierta? Tú no estás despertándolo, eso está allí, eso viene contigo. Pero se hace evidente cuando tú lo manipulas, cuando tú te masturbas, te tocas, descubres los genitales. Incluso, si tú eres del modelo freudiano, se habla de que hay masturbación en la infancia. Es una cosa bien así que uno le dice, ¡ay, qué horror! Bueno, pero resulta que tú ves a los niños y sí, existe esa posibilidad. Eso lo que sí es no penalizarlo. Importantísimo no decir que es malo, porque no es malo. Entre otras cosas, porque no es verdad. Y segundo, porque si lo haces, reprimes. Y la represión genera fantasías que pueden ser más complicadas que la realidad. ¿Ok? Acuérdate que eso es importante. Después tiene la conducta de la pareja, que tú la ves. Hay símbolos de afecto. Cuando yo quiero a alguien, porque sexualidad es una cosa y afecto es otra. Entonces tú lo vas a juntar
Cuando tú dices, mi papá y mi mamá se tocan como cuando se quieren, pero además hay algo sexual allí. Y eso lo intuyen los niños y lo saben los niños. Lo que no deben es presenciar las relaciones de los padres. Eso es importantísimo que no ocurra, que no haya presencia, ¿ok? Entonces tú dices, ¿y cuándo lo induce? En Venezuela hay una cosa muy horrible que es inducir la sexualidad desde muy temprano. Tú no deberías inducir la sexualidad, esa está allí, esa se va a aparecer. El niño te va a preguntar. Cada vez que te pregunte, respóndele utilizando, primero, la pregunta tú a ver qué te quiere preguntar, estar tú seguro de que te está preguntando. Segundo, responder lo que él te está preguntando, no lo que a ti se te ocurra, lo que esa persona está preguntando, con un vocabulario de su tamaño, de su edad, de su espacio, pues. Tercero, no generalizar a conducta, porque cuando el niño se encuentre que él es diferente, puede sentirse mal, ¿ok? Entonces no generalice, ¿sí? Esto es lo que pasa así, 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 muy como libro de texto, como digo yo, pero dentro de hay confianza. Esto no es malo ni bueno, esto es simplemente un motivo más de conversación, como quien habla de por qué comer calabacines y no berenjena, o sea, uno más, ¿ok? Yo sé que suena un poco desquiciado, decir, ¿cómo? ¿Tan fácil? Bueno, sí, pero debería ser eso. El sexo debería ser una conversación normal de nosotros, debería estar dentro de la normalidad. Entonces, supongamos que tú tienes un preadolescente que te pregunta, contéstale de acuerdo a su edad. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando la preadolescencia va de 6 a 10 años, ¿verdad? Entonces, ya el niño, entre los 3 y los 6 años, te pregunta, ¿qué tienes en la barriga cuando hay una embarazada? ¿Cierto o falso? ¿Qué le vas a contestar a un aguacate? No. Tiene que decir que es un bebé. ¿Y cómo llegó el bebé ahí? Y entonces empiezas tú, ¿y ahora qué le digo? Le voy a decir que en realidad yo... No. Papá y mamá hacen algunas cosas que generan un bebé. Y ponen los libros. Si hay millones de libros, pero millones que empiezan en 0 años casi. Y están allí y son dulcísimos. Tú no tienes que meter la mano ahí. Lo que tienes que poner es que sean los libros adecuados, sentarte con ellos y que entiendan. Después, a los 6 años te pueden preguntar cosas que tienen que ver con su fantasía. Es importante. Pero ya a los 10 años, fíjate que preadolescentes hasta los 10 años, ya a los 10 años en Venezuela, con las redes sociales que hay, con la televisión, el Instagram, el Facebook, etcétera, etcétera, ese niño sabe todo y un poquito más. Y cuidado si no sabe patología y cree que la patología es normal. Por eso es la supervisión otra vez. Es decir, si tú tienes un niño de 10 años que tú ves que ya tiene un despertar sexual, que ya está empezando a pensar, trata de indagar qué es lo que sabe, para saber si es normal. Cuando él te responda, tú respondes lo que es normal. ¿Ok? Entonces, cuando él te responde, sí, porque mira, tú no sabes que el cuento tal y el día tal y cuando yo era chiquita, y le presentas la normalidad, lo que consideras que es lo que él tiene que saber, ¿ok? Y después, y por supuesto ahí hay una inducción. Lo que no debe es inducir, tienes que tener novia, tienes que tener una relación, porque eso es un paquete. Eso es un paquete porque puede ser que no esté bien estructurada todavía su personalidad y tú estás empujándola, ¿ok? En la adolescencia, ¿cuáles son los temas más importantes? El muchacho no te va a decir, papá, ¿podré estar con una muchacha? No, ya ellos lo saben. Antes de los 13 años ya el muchacho lo sabe. Pero tu obligación es decirle que no. Tu obligación es especificarle que no está maduro. Y lo debe hacer de la mejor manera posible. Debe hacerlo de manera tal que sea su deseo estirarlo y llegar a la adolescencia media. La adolescencia media para un muchacho venezolano podría ser un buen momento. Sin embargo, si tú ves las familias conservadoras, quisieran estirarlo más allá. Eso no depende de ti. Eso depende del muchacho y de la parte social que lo rodea. Porque tú no puedes obligarlo a no tener relaciones en un ambiente donde todo el mundo tiene relaciones y va a ser catalogado como homosexual. Lo vas a someter a un problema o lo vas a someter a bullying. Eso ya es un problema de él. Tienes que estar pendiente del bullying. Tienes que estar pendiente de lo que sabe, de lo que no sabe y del bullying. Tú vas a decir, pero esto no es lo que yo quería, lo que usted me dijera era blanco y negro. No hay blanco y negro. No hay blanco y negro. Tienes que decir que no debería de tener responsabilidades más allá de una novia adolescente.
sin miras a novia adulta. O sea, más o menos eso vamos viendo, como vaya viniendo vamos viendo. No puedes decir que no, no puedes decir que sí. Si dices que no y es un varón, con toda seguridad va a inventar algo. Si es una hembra, con toda seguridad va a inventar algo. Entonces, aquí la joven presente sabe que uno inventa, ¿verdad? Si no es por la ventana, si no es por la puerta, es por la ventana, pero por alguna parte yo voy a ver a fulanito. Lo que tú tienes que asegurar es que tu norma, tu ley en tu casa, sea lo suficientemente laxa como para que la obligue a él o a ella a hacerse responsable de sus actos. Y presentarle los problemas que va a tener. ¿Está bien? Sí, la pregunta que me habían, que me traían y acumulé, fue una de las preguntas que más se acumuló, es en nuestro desarrollo como pueblo, que los padres tienen como meta llevar a los hijos a su iniciación sexual. Es una loquera. Pero no se habla del otro tema. Eso es una loquera. Cuando es la madre. Sí, señor. Entonces, la opinión, o sea, ¿deben los padres, indistintamente varón o hembra? Fíjate, a ver, es como que si tú quisieras obligarme a comer sin hambre. Me está preguntando lo mismo. ¿Los padres tienen que obligarte a comer sin hambre? No. Los padres tienen que averiguar por qué no tienes hambre. Lo que es al revés, averiguar por qué no tienes hambre. Y después averiguamos si que no te gusta, si que... Entonces podemos... ¿Qué te pasa? Ven acá, siéntate aquí. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Ok? Ahora, eso que tú dices es muy importante. Yo no sé si sigue pasando y creo que sí. No solamente que inician a los varones sexualmente, que los llevan con prostitutas. Entonces, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué es la mujer? La mujer es un objeto. Tú estás cosificando a la mujer. Y eso es malísimo, eso es horrendo. No solamente eso, si por X, Y o Z, por la experiencia, porque está apurada, porque eso es un negocio. Ella tiene su objetivo, que no es enseñarle a tu hijo nada. El objetivo de ella es cobrar en un tiempo determinado. Puede ocurrir que la relación sea espantosa. Ese tiene como primera marca en tu sexualidad una relación mala. Como primera marca en tu sexualidad es una relación con una persona a quien tienes que pagarle. No es una persona que te escoge porque tú le gustas. No tiene nada que ver con tu imagen corporal. No tiene nada que ver con quién eres tú. Es como voy a comprar chocolate. ¿Te parece que eso es correcto? O sea, hay que pensarlo así. La madre ¿en qué es lo que va a ayudar a la hija? La va a ayudar en su desarrollo físico sobre todo, porque en la hembra es más fácil. En la hembra es más fácil. Y en la hembra la madre tiene que estar también siempre pendiente de cuánto sabe, cuánto no sabe y cómo es. ¿Por qué? Porque la presión que la rodea a ella, los adolescentes que la rodean a ella, le pueden dar información equivocada. Le pueden decir, no, si tú no lo haces ahora, más nunca nadie esto, ni lo otro, uno nunca sabe que se rueda en el camino. Entonces es importante que la información sea adecuada, que la información no sea la que me dieron a mí cuando yo era chiquita, hace 60 años, no puede ser. Es la información acorde a lo actual. Ahora, ¿qué tienes que hablar ahora que en mi época no se hablaba? Mira, en las redes sociales te van a pedir que te fotografíes desnuda. No seas boba. Mamá, boba, qué horror, que no lo voy a hacer. Además de que no se hace, eres boba si lo haces. Porque resulta que esa foto la van a vender más adelante, que esa foto la van a poner en una red social, que esa foto te la pueden poner en un Facebook. O sea, tú necesitas decirle a ellos cuáles son los peligros. ¿Ok? No es solamente los peligros de enfermedad, sino esos peligros que son distintos, que son redes sociales. Tú no puedes decirle a un muchacho que uno debería de poder decirle, no tengas relaciones sexuales con nadie antes de los tales años. Ya eso no existe. Ya eso no existe. Tú lo que tienes es que advertirle los problemas de tener relaciones sexuales muy tempranas. Advertirle los problemas de tener relaciones sexuales con personas que tengan experiencias de otra índole. Eso es importante. Eso sí, es decir, hay una parte de confianza que es importantísima. Confianza y que tu hijo vea en ti que tú no tienes miedo. El primer problema
en la iniciación sexual, como estamos hablando, es que el padre y el hijo, cuando se comunican, el padre o la madre tienen miedo de hacer daño, tienen miedo porque su propia sexualidad fue reprimida, porque tienen sus problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que deberíamos, en teoría, eso sí es teoría, resolver nuestros problemas previamente para poder ser modelo para otro, pero eso imagínate tú, ¿cuándo? El otro tema interesante en este desarrollo y captación de conducta es el modelo del atleta sexual, ¿no? Que es el metrosexual. El modelo que se vende. Si eres un atleta, tiempo, hora, forma del organismo. Entonces, ¿cómo los padres... ¿Quieres que te conteste en una frase un poco ordinaria? Pura cómica. Así que por ahí debe empezar la conversación, ¿no? En el sentido de decirle que eso es mucho montaje. Mucho montaje. Eso es como las modelos, que son muy bellas y son bien infelices. Entonces, mucho montaje, ¿ok? Mucho Photoshop. Mucho Photoshop. Entonces, el metrosexual es un problema, porque el metrosexual se ama a sí mismo. ¿Por qué tú eres un metrosexual? Porque amas tu cuerpo. Entonces pasa el chocolatico, la canita, la arruguita, la cosita, o sea, es tú contigo. Lo demás es un adorno ahí. Y muchas veces hay impotencia, muchas veces hay trastornos sexuales importantes. Sobre todo que hay que acordarse, si usted hace ejercicio por encima del límite que debe hacer, ¿ok? Si usted es ortoréxico, ¿ok? O si te pones a hacer ejercicio, el exceso de ejercicio produce trastornos sexuales por inhibición de ciertas hormonas. Eso es parte de la biología, pues. Eso hay que tenerlo en contacto. Pero el metrosexual generalmente es por exceso. Y por exceso de endorfinas. Por exceso de endorfinas. Entonces tú no tienes... El metrosexual no tiene interés en el sexo opuesto. El metrosexual es él, ¿ok? Ahora, si no es metrosexual, sino que es un muchacho que lo que quiere es estar bien, bueno, vaya para su gimnasio. Y esté bonito, eso no es problema. Menos gasto, Mercedes. Menos gasto. Menos gasto, es verdad. Pero en las mujeres también se ve, mira, en las muchachas, hay personas que empiezan a hacerse plásticas muy temprano, pero muy temprano, aupadas por los padres. Y yo he visto mujeres de antes de 30 años que se ven una mini patica de gallo, pero micro. Y llega, necesito que me inyectes el botox aquí en esta parte que me ponga. Y yo la veo y digo, Dios mío, pero qué angustia. Qué vivir tan angustiado. Porque el físico es tan importante que lo que tienes adentro no te preocupa. Y resulta que de lo que tú vendes, tiene un porcentaje vende físico. Pero si tú vendes solamente el físico, esa relación no dura. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un gráfico de pasión contra tiempo, la pasión dura 3 años, pana. Perdón, dura 3 años solamente. ¿Ok? Porque eso es así, eso está súper descrito. En el matrimonio, en la pareja consolidada, pareja que es monogámica, la pasión grande es al principio, después empieza a bajar. A los 3 años la pasión es bajísima. Y aquí tiene que haber un cambio de paradigma, sea por un hijo, sea por la profesión, sea por algo. Pero no es que te va a quedar lo quiero, porque lo quiero, te dura poco tiempo. Entonces, es importante que sepamos esto, pues. Ok, entramos ya en el tema de el embarazo, la anticoncepción, porque es un tema bien interesante, pues si hay un despertar sexual que está ocurriendo entre los 15, 14 años aproximadamente, y la experiencia en la consulta que manejo es ya a los 16, desde los 16 años hacia adelante, los padres comienzan a buscar información sobre el método anticonceptivo a usar en su representado. En su representado, sí. Entonces vamos a hablar. Yo diría que es tarde. Vamos a tocar un poquito el tema sobre anticoncepción y embarazo no deseado. Sí. Fíjate, en ciertos estados de Estados Unidos, en la parte de educación sexual de los libros del colegio, está toda la descripción de anticonceptivos. Entonces se arman unos líos espantosos porque la gente supone y asume que tú le estás dando permiso para que tengan relaciones sexuales. Pero en realidad lo que estás es diciéndole las posibilidades que tienen de evitar un embarazo. Entonces se tomó como le están dando permiso para tener relaciones sexuales, y las iglesias de distintas ramas tuvieron mucho problema con eso.
Sin embargo, hay ciertos estados que mantienen la educación en anticonceptivos, preservativos, tabletas, cualquier cantidad de información. Que tú dices, tan temprano, 12 años, 13 años, 14, sí, porque según, y tú debes haber tenido esa experiencia, ver niñas de 12 años embarazadas. Eso en Venezuela hay, pero por arroz. Hay cantidad de niñas embarazadas a los 12 años. Bueno, más grave te voy a decir, ¿no? Manejamos una frecuencia X estadística real de hospitalizaciones de pelviperitonitis precisamente por esto. Y esto estoy hablando de que la frecuencia es semanal. Quizás Sí, porque trabajo en 2 hospitales públicos, ¿no? Sí. Pero una alta frecuencia Pero es que es lo que te pasa. de pelviperitonitis. O sea, Lo la que pasa es que en la consecuencia privada, pero en la privada tú no la ves porque no llegas ahí. Claro. Pero no es porque no la haya. No llegas a la pelviperitonitis, pero hay el problema. Y es bien terrible, es bien terrible. Tú deberías poder enseñar eso y decir, señores, no es que los papás no queremos, no es que los maestros no queremos, es que miren lo que pasa, aquí está. En la época nuestra enseñábamos las enfermedades de transmisión sexual. Puedo nombrar sífilis y gonorrea. A mí me parecía espantoso. Pero, mijo, el miedo que te daba era tan grande que del tiro. Tú decías, no, yo no me voy a poner esa broma, porque tú eres responsable con tu cuerpo. Si tú no le enseñas a la gente lo que le puede pasar, es un paquete. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes un enorme deseo de ratificar que tú eres hombre o mujer. ¿Cómo lo ratificas? Teniendo relaciones. ¿Cuál es la mayor ratificación social? Tengo un hijo, yo machote. Tengo una hija, yo sí pude. Mis órganos están perfectos, mi organismo está perfecto, yo estoy perfecta y además soy deseada. Esos son los 2 elementos. Emocionalmente soy deseada, soy cotizada y además físicamente estoy apta. Esa es la ratificación de que tú eres mujer o hombre. Ahora, hay que enseñarle que esa ratificación conlleva una serie de cosas, entre las cuales está, si tú te brincas todas las etapas, si tú pasas de preadolescencia a adulto, porque es el adulto el que tiene la capacidad de ser responsable de un niño, tú te estás brincando unas etapas en las cuales tu maduración emocional sufre. Entonces te quedas parado en el tiempo. Tu maduración emocional no funciona, no sirve. Si la maduración emocional va a seguir, vas a tener un problema porque tú no puedes cuidar al niño. Porque tú o eres adolescente o eres adulto. Entonces estás jugando en 2 aguas. Ser adulto a veces y ser preadolescente en otra, por una parte. Por otra parte, tienes todo lo que significa la patología físicamente, sin llegar a decir que es enfermedades horrendas. No. El solo hecho de tener un BPH tiene suficiente. El solo hecho de tener un herpes genital es un problema, es un fastidio. Y no debe estar, es el precáncer, y lo sabemos, pues, hay un previo al cáncer. Entonces, eso hay que decirlo a la gente, pero a los maestros, a los muchachos, a los papás, enseñarlo, porque el embarazo precoz hace que tu vida se hipoteque. Si tú vas a ser un embarazado responsable, estás hipotecando tu vida. En una época en la cual tú deberías estar saliendo para el Ávila, montando bicicleta, yéndote a la playa, coqueteando, como digo yo, embromando de la vida de los demás, y no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo puedes hacer porque tienes la obligación de estar con un bebé y de estar con un niño. Entonces, por una parte. Por otra parte, vas a tener que empezar a trabajar temprano, porque deberíamos de obligar de alguna manera a los adolescentes a hacer un cierto pago, digámoslo así. Si no es trabajando, es cuidando a su bebé. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos adolescentes le regalan el bebé a la mamá colabora, se van. En África hubo que hacer un cambio educacional importantísimo, porque había muchísimos embarazos adolescentes, con el agravante de que en África la cultura hacía que las madres botaran a las niñas embarazadas a la calle. Entonces imagina el desastre que era eso, y se repetía el patrón indefinidamente. Entonces el gobierno optó por hacer toda una modificación, educar a las abuelas, es decir, la mamá de la niña, para que se encargaran de los bebés durante el periodo en el cual la muchacha va al colegio, porque se salen del colegio, pierden la escolaridad, se los educaban. Además de eso, después la niña tenía que ir a la casa, a un sitio específico, para que las personas del Estado vieran cómo cuidaba a su niño y supervisaran.
Y así las iban enseñando. Oye, cambió enormemente, no hay tantos embarazos adolescentes. Bueno, es la experiencia que tenemos que ir explorando aquí. Mercedes, ¿dónde está tu consulta y tu número de teléfono? Ah, yo doy mi número de teléfono con mucho gusto, pero acuérdense que yo lo que hago es psicoterapia de gente adulta. Mi número de teléfono es 985-1209 y 985-1279, de lunes a jueves, desde las 10 hasta las 4. Amigos, este es su programa We Will Come Back, hoy con nuestra invitada en el desarrollo psicosexual, Mercedes Snell. Este programa va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, el cual puede ubicar a través de wewillcomeback@gmail.com. Puede solicitarlo también a través de nuestra página Facebook o los teléfonos de contacto de la emisora o de nuestra página web. Muchas gracias por su atención.
de cianuro,